Bueno, este es un video sobre la historia de Venezuela antes de 1999 y lo preparo para los alumnos de historia de la Universidad de los Andes con los cuales me voy a reunir dentro de unos días. Mi nombre es Juan Nángel, soy profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, soy venezolano. Y la idea de este video es que los alumnos puedan verlo para servir un poco de referencia, un poco de background para poder llegar a la clase preparados y poder tener un mejor fundamento para discutir la problemática de Venezuela desde un punto de vista histórico, ¿no? Entonces, para comenzar, yo creo que la historia de Venezuela se entiende muchas veces usando como punto de partida su geografía. Como ustedes bien saben, Venezuela es un país que queda al norte de Sudamérica y hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta acerca de Venezuela. Es un país tropical y por lo tanto es un país que estuvo signado y sigue estando signado por enfermedades tropicales. Eso hizo que, por ejemplo, la esperanza de vida de los indígenas venezolanos e incluso de los inmigrantes españoles que hubo en Venezuela fuese relativamente baja comparado con la esperanza de vida que uno encontraba en otros países con clima más templado y con menos enfermedades tropicales, si se quiere. Otro que hay que saber de Venezuela es que en términos de su geografía, una de las cosas que la caracteriza es la presencia de los llanos aquí en el medio. Los llanos es una región que tiende a inundarse y que presenta generalmente suelos no muy favorables para la agricultura, relativamente hablando. Entonces, yo no soy un experto en estos temas, pero obviamente Venezuela en la actividad económica principal del llano sigue siendo la ganadería y no tanto el cultivo de, 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 de hortalizas o de bienes agrícolas, si se quiere. Y por último, hay que destacar que Venezuela durante la colonia era un país que tenía muy pocas riquezas materiales que se valoraban en esa época, es decir, no había grandes descubrimientos ni de oro, ni de piedras preciosas, ni de plata, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Venezuela emerge durante la época colonial como una colonia secundona o terciaria incluso. No fue un virreinato, fue una capitanía general que dependía del virreinato de Nueva Granada, cuya capital era Bogotá, obviamente. ¿Por qué a Venezuela se le considera el semillero de América Latina? ¿No? Uno piensa en la historia de la independencia de América Latina, uno piensa en Simón Bolívar y en los grandes caudillos militares de Venezuela, el mariscal Sucre, Francisco de Miranda, etc. Bueno, mucha gente piensa que no lo fue, mucha gente piensa que en Latinoamérica no hubo un semillero de independencia, que hubo varias figuras igualmente relevantes como Bernardo Higgins o como José de San Martín o como los mismos independentistas norteamericanos. En Haití, por ejemplo, se declaró la independencia antes que en cualquier otro país de América Latina. Por lo tanto, es debatible el hecho de que Venezuela fuese un semillero de independencia en Venezuela, o digamos hay historiadores que consideran que la independencia en Latinoamérica todo surgió al mismo tiempo. El hecho fue que todos los países al mismo tiempo más o menos empezaron a declarar su independencia. Lo que sí es cierto es que una cosa favorecía a Venezuela por encima de los demás países es que estaba más cerca de Europa con respecto a los demás países grandes de Latinoamérica. En términos de distancia, sobre todo en Sudamérica, en términos de distancia, a Venezuela llegaban las primeras noticias y los primeros barcos, en cierto modo. Y por último, no hay que dejar de mencionar la personalidad de Simón Bolívar, un personaje grandilocuente, ambicioso, visionario, en cierto modo, ¿no? Y quiero pararme en Bolívar. Esta es una foto que se publicó hace pocos años en base a un estudio forense que se usó del cadáver de Simón Bolívar y en base a técnicas computacionales, si se quiere, o simulaciones que se hizo acerca de cómo sería la cara verdadera del Libertador. Simón Bolívar obviamente es el símbolo principal de la nación en Venezuela, mucho más allá que cualquier otra cosa. Es como el ícono de lo que nos une como venezolanos y de la venezolanidad, lo que mejor representa a los venezolanos, siendo que fue un hombre que murió no siendo muy apreciado en su tierra. Y eso es en parte culpa del siguiente señor, que es José Antonio Páez. José Antonio Páez fue uno de los grandes caudillos militares de Venezuela.
fue el héroe de la batalla de Carabobo que selló la independencia de Venezuela. Y José Antonio Páez, al parecer, no tenía una buena relación con Simón Bolívar. Simón Bolívar creía en la creación de un Estado central fuerte ubicado en Bogotá. El sueño de Simón Bolívar era la Gran Colombia, un gran soñador y proponente de la Unión Latinoamericana. Y José Antonio Páez lideraba el grupo de caudillos o de especies de warlords, de señores guerreros, que habían librado las batallas de la independencia al mando de Bolívar y que tenían resentimiento acerca de tener que ser sometidos a los dictámenes de una oligarquía, si se quiere, en Bogotá. Entonces había una cierta animosidad entre gente como José Antonio Páez, que era un hombre de campo, un hombre más bien poco culto, si se quiere, un hombre que había estado peleando en las luchas frontalmente las luchas de la independencia, no querían sentirse sometidos a Bogotá, y eso causa un pleito entre Simón Bolívar y el grupo de venezolanos José Antonio Páez, a tal punto de que Bolívar muere en Colombia, no muere en Venezuela, y pasa muchos años antes de que Venezuela pida repatriar los restos del Libertador. Pero sin duda que José Antonio Páez es la figura principal de la historia de Venezuela a partir de la independencia y de la creación de la República de Venezuela en 1830. Venezuela se independiza, pero forma parte de la Gran Colombia hasta que en 1830 se desmiembra la Gran Colombia y se crean las repúblicas independientes de Colombia, Ecuador y Venezuela, Panamá siendo parte de Colombia. Luego Panamá se separa a principios del siglo XX. Entonces José Antonio Páez, en cierto modo, fue el primer gran caudillo militar de Venezuela. En parte, la tendencia caudillista nace porque Venezuela como país nace bajo el alero de una idea de que estos señores guerreros, estos warlords que habían peleado en la guerra de independencia, habían perdido todo, habían sacrificado mucho, habían incluso ido a pelear a otras partes del mundo, a Ecuador, a Perú, etc. Y por lo tanto ellos sentían que ellos tenían que gozar los frutos de su riesgo y de su gran aventura, digamos, ¿no? Entonces José Antonio Páez es el primer gran warlord, el primer gran caudillo que existe en Venezuela hasta su muerte, más que nada, que fue a mediados del siglo XIX. El segundo gran caudillo es Antonio Guzmán Blanco, que fue dictador de Venezuela en los últimos 25 años más o menos del siglo XIX. Antonio Guzmán Blanco es el descendiente de los que pelearon en la guerra de independencia, si se quiere, no peleó directamente él, y es una persona que empieza a traer a Venezuela cierta noción de europeidad, si se quiere. Como les dije, en Venezuela la arquitectura colonial, por ejemplo, o incluso toda la estructura civil, orgánica que había en el país, no tenía mucha influencia de Europa. Y Antonio Guzmán Blanco trae desde Europa, donde estuvo muchos años exiliado, algunas ideas. Por ejemplo, la idea del Estado docente, cambia la arquitectura de Caracas un poco, empieza a construir edificios un poquito más elaborados, etc. Caracas es una ciudad que no se caracteriza por una arquitectura colonial muy imponente ni nada por el estilo. Era una pequeña aldea durante muchos años y décadas. Fue una aldea, un país, una ciudad muy pobre, y no tiene las grandes construcciones coloniales que uno puede encontrar en Lima o en Santiago incluso, ¿no? El tercer gran caudillo de la primera parte de la historia de Venezuela es Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez era un hacendado del área del Táchira, que es el área al occidente de Venezuela, una de muchos, en esta zona de Venezuela, al occidente de Venezuela, la frontera con Colombia, una de muchos presidentes de Venezuela. Y Juan Vicente Gómez fue un férreo dictador en los primeros 35 años del siglo XX. Era el gran líder, el gran caudillo de Venezuela durante esa época. Entonces eso es como brevemente lo que caracteriza a la Venezuela caudillista hasta el año 1935. Era un país atrasado, con pocas instituciones, con un nivel de educación muy bajo, en gran medida analfabeto, muy, digamos, afectado por enfermedades tropicales, un país muy, muy atrasado. Ese país dura incluso hasta la década del 1920, algunas personas dicen que el siglo XIX dura hasta 1935, que es cuando muere Juan Vicente Gómez. Y el caudillismo militar es la fuente principal de poder, producto de la naturaleza de las guerras de independencia. Es decir, los periodos en el cual los civiles tuvieron el poder en Venezuela en ese siglo fueron muy escasos, muy escasos. Incluso en toda la historia de Venezuela se podría considerar que hay una tendencia al caudillismo militar que es mucho más pronunciada que en otros países de América Latina.
Era una sociedad agrícola, feudal hasta cierto punto, con una estructura social muy feudal, sumamente pobre, uno de los países más pobres de Latinoamérica. Los principales productos de exportación eran café, cacao y ganado. Eran productos que se exportaban, pero de nuevo muy pocas exportaciones. Y el Estado era un Estado subdesarrollado, tenía instituciones muy débiles, era un país desintegrado geográficamente, y un país en el cual la institucionalidad republicana, si se quiere, llegó relativamente tarde. Y todo eso cambia cuando comienza, digamos, el siglo XX en Venezuela, que es el comienzo de la Venezuela petrolera. Esta es una foto del pozo Los Barrosos número 2. Era un pozo exploratorio de petróleo que había en la ciudad de Cabimas. Cabimas, para mostrarles el mapa. Cabimas es una ciudad que queda en esta parte, a la derecha del lago de Maracaibo, en la orilla oriental, costa oriental del lago de Maracaibo. Y cuando se decía que en Venezuela podía haber petróleo, los indígenas de la zona hablaban del famoso mene, que era una especie de manjar o de un líquido negro muy espeso que ellos usaban para encender fuego y para calentarse a veces. Y los exploradores, sobre todo norteamericanos, ingleses, holandeses, que empiezan a escuchar estos cuentos, empiezan a taladrar. Y el primer gran estallido de la enorme riqueza petrolera que había en Venezuela ocurre en el año 1922 con la explosión del pozo Los Barrosos número 2. Es un pozo que estuvo echando petróleo al cielo por 10 días de forma ininterrumpida, no había manera de pararlo. Se perdieron decenas de miles de barriles de petróleo. Y ahí empieza a entenderse el gran potencial que tiene Venezuela en términos de petróleo fácil, de fácil acceso y de muy buena calidad. ¿Qué sucede con los primeros años de la explotación petrolera? Bueno, como Gómez era el dictador absoluto de Venezuela, empieza a repartir concesiones a dedo. O sea, la idea de unas licitaciones públicas o de que las empresas iban a poder competir entre ellas para poder obtener concesiones para explotar petróleo era obviamente una cosa ridícula. Entonces existe un sistema de repartición de concesiones a dedo con condiciones bastante favorables para las compañías petroleras, que eran las que estaban invirtiendo para explotar el recurso. Y inmediatamente se instaura la cultura de la corrupción. Es decir, la corrupción nace con el Estado petrolero en Venezuela. Muchas de las instituciones venezolanas son creadas al amparo de este nuevo sistema alimentado por una riqueza enorme del petróleo y a su vez permeada por la cultura de corrupción por todas partes. Entre ellas el ejército, por ejemplo. Venezuela no tenía un ejército profesional. Como digo, había estas pequeñas guerrillas y estos pequeños señores feudales que tenían sus ejércitos particulares. El ejército como tal, profesional en Venezuela, nace en la década del 1920, en parte siguiendo los dictámenes del general Gómez. Se acentúa la represión política, entonces empiezan a surgir movimientos estudiantiles que empiezan a exigir que la nueva bonanza sea repartida y sea acompañada de un desarrollo político mucho más moderno, si se quiere, civilizado. Sin embargo, Gómez creía que Venezuela era como una gran hacienda y que él era el gran capataz, el gran señor feudal de Venezuela y no permite grandes manifestaciones de libertades democráticas o libertades políticas. A la par de esto, Venezuela continúa su explotación petrolera. Ya para 1929 Venezuela era el segundo productor mundial de petróleo después de Estados Unidos y era el primer exportador. Hay que tomar en cuenta que las grandes inversiones para comenzar a explotar el petróleo en el Medio Oriente no ocurren sino hasta la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en 1929 Venezuela era una potencia en términos de energía para el mundo. Estamos hablando que ya estaba empezando la era del automóvil y era el principal exportador de petróleo del mundo. Eso entonces viene acompañado de una rápida urbanización del país. Un país que era en su mayoría rural, empieza una gran migración interna hacia las ciudades, que es donde empieza a repartirse, donde empieza a manifestarse la riqueza petrolera que iba ganada. Entonces empiezan a surgir, a crecer desordenadamente las ciudades en Venezuela, producto de esta gran migración interna, y crece a su vez vertiginosamente la burocracia estatal. Con esta inyección de recursos, una manera de administrar el poder y de poder afianzarse en el poder era creciendo la burocracia estatal, que dependieran del caudillo de turno. Pero también surge la clase media venezolana, entonces empiezan a mejorar los niveles de educación, empiezan a surgir más universidades, empiezan a ir más a las universidades. Pero como les dije, esa evolución económica no viene acompañada de una evolución política y democrática.
El petróleo facilita el despegue de la economía. Aquí vemos tres países similares, los tres países originales de la Gran Colombia, Ecuador y Colombia, junto con Perú, y vemos que hasta el año 1920 los tres países seguían un nivel de desarrollo más o menos similar en términos de per cápita, pero a partir de ese momento Venezuela despega en términos de su per cápita. Esto llega hasta el 2010. Obviamente la situación actual de Venezuela es muy diferente a esta, porque Venezuela vive actualmente una profunda recesión, pero ustedes pueden aquí ver el crecimiento vertiginoso que tuvo la economía venezolana, sobre todo hacia mediados del siglo XX. En el año 1958 se instala por fin en Venezuela un sistema democrático en el cual hay la posibilidad de alternancia en el poder, en el cual hay una variabilidad o una diversidad en términos de partidos políticos. Y existe lo que se llama el pacto de punto fijo. Las tres personas que salen en esta foto son: a la izquierda Rafael Caldera, líder de la democracia cristiana; a la derecha Rómulo Betancourt, líder de la socialdemocracia, lo que se llama el Partido de Acción Democrática, AD; y en el medio Jovito Villalba, que era el líder del partido Unión Demócrata Independiente, perdón, Unión Republicana Democrática, la URD. Este pacto de punto fijo permitió ciertos arreglos institucionales que permitieron una nueva constitución nacida al alero de la democracia, cierta repartición de cargos en el Congreso. Esto era como unas reglas del juego básicas para una democracia que estaba todavía naciente. Y hay que recordar que Venezuela fue, gracias en parte al petróleo, fue un país que no sufrió las dictaduras militares de Argentina, Chile o Brasil o Uruguay de los años 70 y 80. Venezuela era un oasis democrático, un continente que en su gran mayoría no era democrático. Entonces en esta etapa de la democracia venezolana podemos distinguir dos etapas. La primera etapa, del 58-78 más o menos, es una etapa de grandes avances sociales y económicos. Se derrota la insurgencia comunista en el país, en parte porque todos sabemos que a la luz de la Revolución Cubana surgen en todos los países de Latinoamérica muchos de los movimientos marxistas, comunistas, etc. En Venezuela la insurgencia comunista no tuvo éxito y fue derrotada, no fácilmente, pero fue derrotada, en parte por el poder económico que tenía el Estado. El Estado tenía una presencia mucho mayor en Venezuela que en un país como Colombia, por ejemplo. El país se industrializa, se crean grandes obras de infraestructura. Ya venía de antes del 58 la creación de grandes obras de infraestructura. A todas luces era un país que avanzaba y que tenía una economía vertiginosa y muy dinámica. Pero después de eso podemos distinguir 20 años de estancamiento y, si se quiere, de crisis prolongada, una caída vertiginosa de los ingresos petroleros. Hay un estancamiento y un retroceso de los logros económicos y sociales, aumenta la incidencia del Estado en la vida económica, surge el fenómeno de la inflación y se crea una inestabilidad política y social muy importante. Esos dos periodos de crecimiento se ha estudiado. Hay un libro muy bueno de Ricardo Hausmann y Francisco Rodríguez que se llama Anatomy of Venezuela's Collapse, que habla acerca de las características económicas del proceso venezolano, sobre todo a partir del año 1978. Y aquí distinguimos, por ejemplo, que las tasas de crecimiento, por ejemplo, de la economía fueron decayendo década a década a medida que las décadas iban avanzando, y en esto coinciden todos los autores, ¿no? El PIB petrolero per cápita, por ejemplo, cayó sostenidamente a partir de los años 60, hasta el punto de que en el año 1998, cuando se elige Hugo Chávez de presidente, era alrededor del 40% de lo que era en el año 1957. Esto es índice, esto no son dólares, sino es un tema en términos relativos, si se quiere, ¿no? Entonces es un país que básicamente montó un modelo económico a partir de la vida de unas rentas, y esas rentas disminuyeron y esas rentas ya no alcanzaban debido al crecimiento poblacional. ¿Qué pasó? Que la parte no petrolera de Venezuela no aumentó suficiente. Entonces el PIB per cápita no petrolero, a partir del año 78, en vez de seguir creciendo, se quedó estancada y disminuyó. Entonces teníamos una situación en la cual las rentas petroleras disminuían y las rentas no petroleras, es decir, la economía no petrolera, no crecía y no daba abasto para satisfacer las necesidades de la población. Eso se reflejó en la situación fiscal. Entonces vemos que a partir de los años 70 ocurre una gran disminución en los ingresos fiscales per cápita, por cada habitante que van al Estado, y eso genera toda una serie de resquebrajamientos, genera una crisis política e institucional social muy importante, porque el Estado se ve mermado de los recursos con los cuales se había construido la sociedad moderna venezolana.
Entonces, la caída de las exportaciones petroleras no se ve compensada por las exportaciones no petroleras. Aquí vemos en el amarillo, en el gráfico amarillo, vemos las exportaciones no petroleras de Venezuela hasta el 2002, y en el gráfico azul vemos las exportaciones petroleras. Entonces vemos que hay una caída de las exportaciones petroleras, pero no se ve compensada con un aumento en las exportaciones no petroleras. Cosa que no sucedió en un país como México, por ejemplo. En el cual México, por ejemplo, en el azul vemos las exportaciones petroleras, pero en el amarillo vemos las exportaciones no petroleras. Y vemos que México supo desarrollar, a partir de la década de los 80, supo desarrollar un sector productivo no petrolero que compensara un poco la caída de, esto es per cápita, por cierto, la caída de la producción petrolera. Y lo mismo hasta cierto punto ocurrió en otros países, por ejemplo Indonesia. Indonesia es un país que tuvo una caída vertiginosa también en los años 80 de su producción petrolera, pero supo también aumentar sus exportaciones no petroleras. Entonces, una de las cosas que distingue a Venezuela es esa oportunidad perdida de apalancar el desarrollo petrolero en el desarrollo de otras industrias, ¿verdad? Entonces, en resumen, la economía, la producción petrolera se estancó, la producción y exportación no petrolera no creció, con ello se estancó la recaudación fiscal y el PIB per cápita cayó 36% entre el año 77 y el año 2001. Entonces hubo un empobrecimiento masivo de un país que en los años 50 o 60 tenía más o menos el 85% del PIB per cápita de los Estados Unidos. Estamos hablando de que era el país más desarrollado de América Latina, claramente. Y eso deterioró significativamente el sistema político. Incluso deterioró los indicadores sociales, pero de una forma bastante curiosa. Por ejemplo, en Venezuela ocurrió que los años de escolaridad siguieron aumentando, pero la calidad de la educación cayó. Entonces, el tema de la masificación de la educación y la masificación de los proyectos sociales se mantuvo. Entonces, existían hospitales, existían escuelas, pero la calidad de la educación, la calidad de la salud que se le proporcionaba a los venezolanos más pobres caía, ¿ya? Y eso se vio reflejado en que la productividad de las personas cayó, y eso hizo que los salarios de las personas también cayeron, que se ve reflejado aquí en el gráfico azul. Entonces, una caída sostenía el poder adquisitivo y la calidad de vida de la población, ¿ya? Y eso vino acompañado de un aumento significativo en la pobreza. Aquí tenemos en este gráfico hasta el año 1999, tenemos el porcentaje de la población que vivía en la pobreza, dependiendo de diferentes indicadores, y vemos que todos los indicadores señalan que el porcentaje de la población que vivía en la pobreza subió significativamente. En el año 99, el porcentaje de personas que vivía con $5 por día era alrededor de un poco más del 60%. Si se medía con $2 por día, estamos hablando de que eran 20 y tantos por ciento, pero igual era un porcentaje significativo y había crecido en la década de los 90, 80 y 90. Y eso se viene acompañado de un fenómeno de abstención, de poca participación política. Entonces, en Venezuela tradicionalmente en las elecciones había habido bastante participación política, pero a partir del año 88 comienza a crecer el fenómeno de la abstención. Entonces se crea un divorcio entre la realidad política y los ciudadanos, es decir, entre el sistema político y los ciudadanos. Y en el año de 1989, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, ocurre el Caracazo. El Caracazo fue una serie de... fueron varios días en los cuales hubo saqueos enormes, producidos en parte o causados en parte o gatillados en parte por un aumento en el precio de la benzina, de la gasolina en Venezuela. Y en ese momento como que fue un despertar muy fuerte para la política venezolana, porque la idea de Venezuela, de una Venezuela desarrollada, de una Venezuela pujante, de una Venezuela con una economía y con una sociedad más o menos en paz, se quebró. Durante los años 80 se escribió un famoso libro que se llamaba Venezuela, la ilusión de la armonía, y hablaba acerca de todas las tensiones subyacentes que había en el sistema político y económico venezolano. Y en el Caracazo, en el año 1989, esto viene con fuerza, se implanta en el debate político. Durante el Caracazo hubo muchos muertos en el Estado venezolano, hubo violación de derechos humanos y básicamente se creó una sensación de que el país estaba resquebrajado desde el punto de vista de convivencia social. Durante los años 90 el sistema sigue deteriorándose, y en el año 92 surge la figura de Hugo Chávez en un golpe de Estado intentado que se le intentó hacer al presidente Carlos Andrés Pérez. Hugo Chávez aparece en televisión y básicamente se le presenta a la opinión pública venezolana, y ahí queda, digamos, fue su debut en el consciente colectivo, si se quiere, de los venezolanos, hasta su elección en el año 1999. Entonces lo que yo voy a hacer es parar aquí, porque yo en clase vamos a empezar a analizar la era de Chávez con sus características, utilizando todo lo que acabo de mencionar acerca de la historia y la tradición histórica de Venezuela y la
la composición económica y la trayectoria económica de Venezuela. Para mayor información, hay un libro que yo lo recomiendo, sobre todo para gente que no es experta en el tema, digamos, es un libro que es un buen resumen, es una buena primera aproximación al tema de Venezuela. Es el libro Venezuela 1830 a nuestros días, del escritor historiador venezolano Rafael Arraiz. Bueno, nos vemos en clase, espero que esto les haya servido.